Acompáñenme a 1 de Corintios 12:28. 1 de Corintios 12:28. Dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Algunos cuando leen este pasaje ven una jerarquía de autoridad, ¿verdad? Y tratan de poner autoridad según el orden que presenta este pasaje, pero se vuelve muy complejo tratar de darle autoridad a los que administran y a los que hablan en lenguas. Cuando algunos leen este pasaje, tratan de acomodar los ministerios en la iglesia, dando jerarquías en cuanto a mando. Así que los autoproclamados apóstoles de hoy en día aseguran tener la máxima autoridad basado en pasajes como este, ¿no? Hace meses, de hecho en diciembre del año pasado hablamos sobre los apóstoles cuando analizamos el nombramiento de Matías como nuevo apóstol. Y mencionamos que por qué razones un apóstol hoy en día no podría cumplir con los requisitos que se impusieron a Matías. Recordemos eso en Hechos 1, 21 al 22. Dice, por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que hoy en día, aunque quizás alguno podría decir que vio a Jesús resucitado, ninguno cumple con el requisito de haber estado con Él en sus 3 años de ministerio, ¿verdad? Así que ninguno puede proclamarse como apóstol a la altura de los 12. Pero tenemos el caso de Pablo, ¿verdad? Que Pablo, aunque vio a Jesús resucitado, porque se le apareció camino a Damasco, no estuvo con Jesús en su ministerio. Leamos 1 Corintios 15:8, porque Pablo se dice de sí mismo como el último. Dice, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que Pablo habla o nos dice que fue el último apóstol, el último a quien se le apareció. La palabra abortivo aquí es ektroma, que se traduce como nacido al último o abortado. Así que los requisitos de los 12 apóstoles, aunque Pablo era llamado apóstol a los gentiles porque fue enviado por Jesús, no tenía el requisito que se le puso a Matías en cuanto a haber estado con Jesús. Así que Pablo no era un apóstol como los 12, era un apóstol distinto. Y veamos y recordemos un poco para poder continuar en el tema, lo que le daba el apostolado a Pablo. Vamos a Hechos 9:15. Dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Así que Dios, hablándole a Ananías, habla así de Pablo como un instrumento escogido. Luego Romanos 1, del 1 al 2, Pablo dice así, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Así que Pablo decía que había sido apartado para anunciar el Evangelio. Y más adelante nos dice que específicamente a los gentiles. Y que, no lo vamos a ver hoy, pero Pablo dice que así como Pedro fue enviado a los israelitas, él fue enviado a los gentiles. Así que no está tratando de ponerse al nivel o nombrarse uno de los 12, sino que hace referencia a que su llamado es distinto al de los 12 que estaban en Jerusalén. Y luego Gálatas 1, 11 y 12 dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Así que Pablo dice que cuando él se convirtió, y sabemos que se acercó a la iglesia de Jerusalén, nadie se quería juntar con él. Después se fue a Arabia durante 3 años y luego después se presentó otra vez a la iglesia de Jerusalén para ponerse al servicio de la iglesia. Y Pablo nos deja ver que nadie lo instruyó en cuanto al evangelio, sino que lo recibió por revelación. Entonces, eso no significa que nunca le enseñaron nada a Pablo, porque cuando habla de la última cena, dice en el capítulo 11 de 1 Corintios,
el 11 o el 13, ya me revolví. Dice, porque yo recibí como ustedes que Jesús antes de ser entregado partió el pan y la copa y todo eso, y dice que eso se le enseñó. Él no estuvo ahí, se le enseñó. Así que en cuanto al evangelio, no hubo nadie que lo evangelizara a él, sino que fue Jesucristo directamente quien lo evangelizó, que es una característica particular. No hay otro en la Escritura que se llame apóstol que haya recibido el evangelio de esta forma. Y dejábamos en claro que ni siquiera puede un autoproclamado apóstol hoy en día llegar a la altura de Pablo, por así decirlo, porque Pablo habla de unas marcas que no cumplen los de ahora. Veamos 2 de Corintios 12, 11 y 12. Dice, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Así que hay muchos apóstoles hoy en día, pero ninguno hace esto, ¿verdad? Ni señales, ni prodigios y milagros. Y lamentablemente quienes han tratado de convencer a otros de los señales y milagros que hacen, luego son descubiertos en sus engaños. No sé si hayan visto videos en internet, es muy común. O uno que me llamó la atención de uno que aseguraba que caminaba por el aire, no sé si lo vieron. Entonces, él pide que lo graben, está en una casa y está en una escalera. Y dice que va a dar una señal de su apostolado y que va a empezar a caminar por el aire. Entonces le dice, enfóquense en mis pies, enfóquense. Entonces la cámara se enfoca en los pies y él empieza a hacer como que camina y efectivamente va caminando en el aire. El error que cometió es que se veía en la sombra de los dos que lo iban deteniendo. Entonces ya cuando puso los pies en el suelo y hacen quitan el zoom a la cámara, él está así solo, ¿verdad? Pero cuando tú ves con detalle, cuando le hacen el close-up a los pies, se ve la sombra de los que lo llevan, uno de un brazo y el otro del otro. Esa es una de las señales falsas que me ha tocado ver. Otra es que un apóstol dijo que tenía señal de que el Espíritu Santo estaba en él porque salía humo de su cabeza. Y pasan el video de cuando sale humo de su cabeza. Y cuando tú ves todo lo que está pasando, es un día que hace frío, estaba lloviendo, y toda la gente estaba danzando, gritando y brincando y echándose maromas. Y después de gritar y brincar mucho, dijo que les iba a dar la muestra de que el Espíritu Santo estaba en él. Y pidió que le hicieran un enfoque en su cabeza y se veía que le salía humo, ¿verdad? Lo raro es que cuando volteaba la cámara a los demás, que también estaban brincando, a todo le salía humo. Y es normal, ¿verdad? Cuando tu cuerpo está más caliente que el ambiente, ese efecto se ve como una reacción natural. Así que muchos han tratado de demostrar por medio de señales que tienen el mismo nivel de apostolado que Pablo, pero hasta ahorita nadie lo ha podido demostrar. Hay muchos otros locos, como un video que hace poquito vi, que para entrar a la iglesia donde iba a predicar, entró en caballo y con capa, no sé si vieron el video. Y había varias personas de esa iglesia que tenían unas espadas como de hielo seco pintadas de dorado, que estaban así como que haciéndole techito, mientras a él lo metían con mucho cuidado en el caballo para que se bajara al púlpito a hablar, como un rey salvador para su iglesia. Y te encuentras cada ridiculez, honestamente hablando, para tratar de validar su apostolado. Entonces, como ya analizamos a detalle cuando vimos hace meses ese tema, en cuanto a por qué no puede haber apóstoles como los 12 o como Pablo hoy en día, nos lleva, bueno, esa parte ya no la voy a considerar, pero voy a considerar la idea o bíblicamente analizar si es posible que haya apóstoles hoy en día. Haciendo a un lado estos charlatanes que pretenden tener la misma autoridad que los 12 o que Pablo, ¿es posible, bíblicamente hablando, es posible que existan los apóstoles hoy en día, sí o no? Y yo quisiera que consideráramos el segundo caso de apóstoles, porque además de los 12 y Pablo, hay otros que son nombrados apóstoles. Vamos a Hechos 14. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron la ropa y se lanzaron por entre la multitud gritando. ¿Quién está contado aquí como apóstol además de Pablo? Bernabé.
Sabemos que Bernabé es quien vendió un terreno, lo puso el dinero a los pies de los apóstoles, se llamaba José y le cambiaron el nombre por Bernabé, que significa aquel que consuela. Y después es llamado o reconocido como apóstol. Pero nunca se nos dice que tuviera las señales que tenía Pablo, o aún si las tuviera, no se nos dice que haya estado en el ministerio juntamente con Jesús. Así que es llamado apóstol a pesar de que no cumple los requisitos de Matías y no hay evidencia de que tenga las mismas señales que Pablo. Luego vamos a Romanos 16:7. Dice: saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Aquí hay dos posibles interpretaciones. Destacados entre los apóstoles podría decir que los apóstoles tenían muy buen concepto de ellos o que ellos mismos eran apóstoles. Si leemos la traducción lenguaje actual de ese mismo pasaje, dice: saluden a Andrónico y a Junia, que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Así que la traducción lenguaje actual se inclina por la interpretación de que realmente ellos eran apóstoles, y el nombre de Junias o Junia es normalmente tomado como femenino. Así que estaríamos hablando de una pareja considerado apóstoles. Y vamos a otro caso, 1 Corintios 15, 6 y 7. Dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y aquí menciona el caso de que Jesús se apareció a Jacobo, uno de sus hermanos, o medio hermano, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver este pasaje donde el mismo Pablo reconoce a Jacobo o Santiago como apóstol. Y definitivamente no estuvo en el ministerio con Jesús, aunque era su medio hermano, no estuvo en el ministerio con Jesús, pero vio a Cristo resucitado. Entonces, ¿qué hay con este tipo de apóstoles? ¿Este tipo de apóstoles podrán seguir siendo vigentes el día de hoy? ¿Podrá ser, bíblicamente hablando, que existan apóstoles genuinos, ¿verdad? Genuinos entre nosotros? Yo creo que no habría ningún problema, bíblicamente hablando, para aceptar que puede haber apóstoles entre nosotros, pero no apóstoles como los 12 y no necesariamente a la altura de Pablo, sino bajo la propia definición de la palabra apóstol, que es apóstolos, que se traduce como mensajero o alguno enviado en una misión. Entonces, leamos Juan 13:16, que dice: ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Y la palabra mensajero es apóstolos. La misma palabra se usa en Mateo 10:2. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y aquí la palabra apóstoles es la misma que mensajero, pero lo tradujeron de forma distinta. Entonces, ¿es posible que haya mensajeros entre nosotros el día de hoy? Pues no habría razón para pensar que no, ¿verdad? Porque era reconocido Bernabé como apóstol. Según la Escritura, leamos Hechos 13, 1 y 2. Dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que Bernabé y Pablo eran llamados apóstoles debido a que el Espíritu Santo pidió que los apartaran para enviarlos. Así que Bernabé era llamado apóstol porque fue enviado por Dios. Y de eso había testimonio en la iglesia de Antioquía, porque los ancianos y la demás iglesia oraron por ellos y luego los enviaron. Y enviarlos incluía también el apoyo económico para que fueran. Así que Bernabé era llamado apóstol y tenemos la evidencia bíblica de que lo era, pero de una forma distinta a la de Pablo. No en cuanto a los gentiles, que había sido escogido Pablo totalmente para eso, sino que Bernabé en esta situación particular fue considerado un apóstol. Entonces, si no tenemos ninguna evidencia bíblica para negar a los apóstoles, ¿qué autoridad tendrían los apóstoles en la iglesia? ¿Quién sería el que manda en la congregación? Leamos Hechos 15, 22.
donde nos da una idea clara de cómo se tomaban las decisiones en la iglesia primitiva. Hechos 15:22 dice: entre los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Esto nos recuerda el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles no tomaron la decisión de qué pasaba con respecto a los gentiles, sino que el concilio incluía a los apóstoles, a los ancianos y a los testigos de lo que estaba pasando con los gentiles. Si los apóstoles fuesen la máxima autoridad, ¿por qué tuvieron que tomar en cuenta a los ancianos? ¿Verdad? Si los ancianos fuesen la máxima autoridad, ¿por qué estuvieron implicados los apóstoles? Así que no queda claro que haya una máxima autoridad en la congregación, sino que de común acuerdo, porque también dice que toda la iglesia de común acuerdo junto con ellos tomaron la decisión. Entonces, no hay ningún caso donde se vea que un apóstol es el que manda. ¿Qué pasa si leemos otra vez el pasaje inicial cuando dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles? ¿Qué significa este primer lugar entonces? Si fuese autoridad, no cuadra con lo que vemos en el Concilio de Jerusalén, ¿verdad? Dice después: en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Así que quienes interpretan que este pasaje habla del primer lugar en autoridad, tendrían un problema de darnos la evidencia de que realmente ellos eran los que mandaban. Pero si consultamos el original, la palabra en primer lugar, porque nos da tres lugares, ¿no? En primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y después los demás. Pero ya no nos dice que cuarto, quinto y sexto, ¿verdad? Pone orden o nos dice un orden en los primeros tres y en los demás no. Cuando dice primeramente o en primer lugar es el griego protos, que se traduce como antes, primero, principal o el más importante. Así que, analizando esta palabra, cabe la posibilidad de que el más importante sean los apóstoles, ¿verdad? O que sean los principales. Pero cuando dice segundo lugar, la palabra es deuteros, que se traduce como segunda ocasión, después de o segundo lugar. Y cuando dice tercer lugar, la palabra es tritos, que se traduce como tercer lugar o tercero. Entonces, si estuviese hablando como jerarquía de autoridad, las palabras segundo lugar y tercer lugar no tienen nada que ver con autoridad, sino con lugar, en tiempo o en secuencia. Está diciendo que primero apóstoles, luego profetas y luego maestros. En cuanto al lugar, no de autoridad, porque la palabra no nos deja ver rango, sino en cuanto a ocasión o secuencialmente hablando. Leamos Efesios 2, 19 al 22. Dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Pausa. Nos dice que el fundamento de la iglesia después de Jesús fueron los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Que, según lo que leímos en Corintios, en primer lugar fueron apóstoles, en segundo lugar profetas. Si lo vemos desde la perspectiva del contexto, leamos el versículo 21. Dice: en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, si nos habla de una edificación, está poniendo o diciéndonos el orden de las cosas que van en el edificio. Primero la piedra angular, que es Jesús, luego los apóstoles, luego los profetas. ¿Significa que es autoridad? No, nos dice el orden de cómo se transmitió la enseñanza en la iglesia. Jesús vino y trajo el evangelio, ¿verdad? ¿Y a quién encomendó después? A los apóstoles. ¿Quiénes son los que iniciaron la iglesia? Los apóstoles. Y después de ahí, ¿qué pasó? Según Pablo, los profetas. Y después de ahí, los maestros. ¿Cómo podía haber maestros sin primero haber sido enviados los apóstoles? ¿Cómo pudo haber revelación si no habían sido enviados primero los profetas? Ahora, ¿los apóstoles eran solamente apóstoles o no? ¿Era un ministerio exclusivo? Es decir, primero fueron los apóstoles, un grupo de personas, luego los profetas, otro grupo de personas, y luego los maestros como un grupo separado, o puede estar mezclado en lo mismo. Ya vimos que Bernabé era apóstol, ¿verdad?
Pero antes de ser apóstol, ¿qué era? Leamos otra vez Hechos 13:1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón y los demás, ¿verdad? Así que Bernabé tenía 3 cosas. ¿Qué era? Apóstol, profeta y maestro, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo nos dice que en primer lugar fueron los apóstoles, luego los profetas, luego los maestros, nos deja ver que en la iglesia en aquel entonces esos eran los principales o los primeros ministerios que funcionaban en la iglesia. Es lo que sirve para poder instituir una congregación. Entonces, el hecho de que hayan sido primero apóstoles, luego profetas, luego maestros, no necesariamente nos habla de 3 grupos distintos de personas, sino 3 dones o regalos que Dios dio a la iglesia, los cuales vemos que el propio Bernabé tenía. Entonces, no nos puede estar hablando de un ministerio en particular, sino del orden cómo fue Dios dando la revelación a la iglesia. ¿Me explico? Tratar de poner un orden o una jerarquía aquí complica muchísimo la escritura, sobre todo cuando Jesús enseñó que todos somos hermanos con un solo maestro. En ningún ejemplo en la escritura, o no hay ningún ejemplo en la escritura que nos hable sobre Pedro dándole órdenes a todos los demás y todos sujetándose a autoridad. Es más, entre Pedro y Pablo vemos que se decían las cosas a la cara, ¿verdad? Cuando Pablo abiertamente reprende a Pedro. Si fuese la máxima autoridad, ese comportamiento hubiese sido completamente inapropiado. Entonces, cuando Pedro entró a la casa de Cornelio y Cornelio quiso darle pleitesía, Pedro no se dejó tampoco. Dijo, levántate, soy un hombre como tú. Jamás vemos clara una jerarquía de autoridad en la congregación, sobre todo cuando se analiza el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el que gobierna el cuerpo? La cabeza. Y la cabeza es solo una, que es Jesús. Así que todos los demás miembros con funciones diferentes y por medio de la interdependencia entre ellos, hacemos lo que Cristo quiere. Si tratásemos de poner a los apóstoles o a los profetas en una jerarquía especial, son ellos los que dirigirían al cuerpo, ¿verdad? No la cabeza dirigiendo al cuerpo de Cristo. Entonces, en cuanto a ver la jerarquía, hay otro pasaje. Vamos a Efesios 4, 11 y 15. Si realmente Pablo nos estaba enseñando una jerarquía de autoridad, en este pasaje Pablo está cambiando el propio orden que hubiese dado. Dice, él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pausa. Según Corintios, ¿cuál era el orden? Apóstoles, profetas y luego maestros. Según el mismo Pablo en Efesios, nos cambió el orden, ¿verdad? Si el mismo Pablo escribió las 2 cartas y nos estuviera tratando de enseñar una jerarquía de autoridad, ¿por qué en esta ocasión pone a los maestros como último lugar? Cuando en Corintios puso a los que hablan en lenguas en último lugar. Entonces no tiene sentido que el propio Pablo, escribiendo las cartas, se contradiga a sí mismo de esa forma. Hay 2 conclusiones. No está hablando de jerarquía o Pablo estaba bien tonto. ¿Sí? Porque si él quiere hablar de la verdad del Evangelio, ¿por qué se le escapó semejante contradicción? Cuando escribió Efesios, ¿no se acordaba de lo que escribió en Corintios? Si el Espíritu Santo lo inspiró, no podría Pablo contradecirse en 2 cartas, ¿me explico? Aparte, si esta fuese una contradicción, los Corintios y los Efesios hubieran tenido evidencia para demostrar que Pablo era un mentiroso. Así que si alguien pretende decir que en Corintios se habla de jerarquía, entonces tiene una contradicción cuanto a la propia jerarquía por la misma autoría de Pablo. Así que no puede estar hablando de jerarquía. En cuanto a este pasaje, leamos el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, tanto los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que no están en el mismo orden que Corintios, tienen el mismo objetivo, edificar al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Luego dice el versículo 14, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y aquí está ejemplificado que ¿quién es la cabeza? Cristo, la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando nos empecemos a preguntar si es cierto que bíblicamente no hay nada que nos asegure
que hoy en día haya personas enviadas por Dios, llámese apóstoles en ese sentido, ¿cómo identificarías a un apóstol genuino? Si entre nosotros puede haber apóstoles y el propósito de los apóstoles es edificar la iglesia junto con los demás ministerios, con mayor razón se hacen necesarios los apóstoles hoy en día, porque mientras la iglesia esté aquí en este mundo, necesita ser edificada, ¿no? Si los apóstoles ya es un ministerio que ya no funciona, entonces, ¿cómo se cumple esta parte de edificar al cuerpo de Cristo si faltan ministerios? No ha perdido el propósito, los apóstoles no han perdido el propósito de edificar la iglesia porque la iglesia sigue estando en el mundo. Y mientras esté en el mundo, necesita ser edificada. Así que, en lugar de pensar que ya no debe de haber apóstoles, al contrario, si la iglesia tiene que ser edificada, eso es algo que tiene que darse entre la iglesia de Cristo. Pero, ¿cómo los identificamos? Por eso este pasaje nos da la clave para identificarlos. Porque si alguien realmente fue enviado por Dios, ¿qué lo identificaría como un enviado genuino? Si él es un mensajero, ¿cómo identificas que realmente es un mensajero de Dios? Por el mensaje, ¿verdad? Si él dice que el Dios lo envió, pero su mensaje no concuerda con lo que Dios dijo, se descalifica. Pero si su mensaje concuerda con la Escritura, como primer paso podríamos decir es probable que Dios lo haya mandado porque el mensaje concuerda con aquel que lo envió. Vamos a 2 de Corintios 11, 13 al 15. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, Pablo habla sobre los falsos apóstoles y nos da características importantes. Primero nos advierte sobre ellos. Dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Así que Pablo nos da una característica. Primero, sí hay falsos apóstoles. Segundo, parecen siervos de Dios. Parecen, pero no son. ¿Cómo los identificas? Por su enseñanza. Leamos el versículo 4 y 5 de ese mismo capítulo. Dice, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a esos lo aguantan con facilidad, pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Así que nos dice una característica de esos superapóstoles a quienes llama falsos. Su evangelio es distinto. Predican a un Jesús diferente. Honestamente, a todos los autoproclamados apóstoles, ¿predican a un Jesús bíblico? No. ¿Predican el evangelio bíblico? Tampoco. El mismo, bueno, ¿te estarán dando el mismo espíritu? Claro que tampoco. Si cuando reciben el espíritu estos hombres imparten el espíritu, tú ves a la persona que pierde control, se revuelca y hace muchas cosas, el Espíritu Santo jamás haría algo que te ridiculice en la congregación, porque él mismo dijo que Dios es un Dios de orden. Así que aún puedes ver que cuando ellos aseguran impartir el Espíritu Santo, la reacción de la persona que supuestamente recibió el Espíritu Santo pone en evidencia que no es el Espíritu Santo lo que recibieron, ¿verdad? Entonces, la enseñanza los descalifica. Si alguien, incluso tú dices, bueno, es que Dios me mandó esto, como algunos dicen, te saludo en el nombre de Jesús, que estarían diciendo en términos bíblicos que Jesús fue y le dijo, ve y salúdalo, ¿verdad? Bueno, me saluda y ya, ¿realmente Dios te mandó a saludarme? Me pasaría primero por la mente, ¿verdad? No me cuadra que Dios te ha dicho, ve y saluda a Hernán sin ninguna razón ni propósito. Pero hay quienes dicen, Dios me dijo que te dijera esto, y empiezan a decir un montón de cosas. Esas cosas hay que analizarlas y ver si corresponden al mensaje en cuanto al Evangelio y en cuanto a lo que la Biblia enseña de quién es Jesús. Si te están prometiendo prosperidad, bendición y un montón de cosas que sabemos que se apartan de lo que Jesús dijo en cuanto a en el mundo tendréis aflicción y quien quiere ser mi discípulo tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, es una herramienta muy útil para detectarlos. De hecho, es imposible falsificar el Evangelio bíblico. Si alguien quiere o alguien pretende engañarte y te quiere enseñar el Evangelio bíblico, no podría, porque según las Escrituras necesitas al Espíritu Santo para entenderlo, ¿verdad?
Así que para que puedan hablar el evangelio bíblico tienen que tener el Espíritu Santo y eso los hace genuinos. Un falso apóstol nunca te va a dar el mensaje bíblico apegado. Podrá decirte alguna que otra cosa bíblica, pero en resumen, si tú analizas la doctrina de muchos llamados apóstoles, te dicen ciertas verdades bíblicas y luego te dicen algo que no es bíblico, envuelto y revuelto entre todo, ¿verdad? De manera que los incautos son engañados, pero quien está poniendo atención puedes captar el momento en que se apartan de la Escritura. Por ejemplo, estaba leyendo un pastor que escribió que cuando dice la Biblia en cuanto a Job, que es imposible que alguien pueda frustrar alguno de tus planes, que tú haces todo lo que decides hacer, este pastor decía, aquí vemos claramente que Dios es todopoderoso y hace lo que quiere, y que nadie puede frustrar sus planes. Y me extrañaba porque su doctrina normalmente no es correcta. Y dije, mira, qué bien, ¿verdad? Ahora sí está agarrando la onda, quizás Dios ya está tratando con él. Y empezó a decir, porque él, tengas o no tengas fe, va a hacerlo, y estaba hablando muy bien de la Escritura, hasta que llegó el punto que dijo, pero Dios ha decidido no forzarte a nada, y si tú no tienes fe, Él no se va a meter en tu vida. Él está dispuesto a respetar tu opinión, y si tú no le abres tu corazón, Él nunca va a traerte a sus pies. Y dices, bye. Y va muy bien, te dice verdades bíblicas, y luego te suelta el veneno, ¿verdad? Luego te suelta el anzuelo. De manera que empezó hablando sobre la soberanía de Dios, y termina diciendo que tú eres el soberano, ¿verdad? Y que Dios no va a hacer nada que no le permitas. Entonces, ¿el mensaje completo es bíblico? No. ¿Partes de su mensaje fueron bíblicas? Sí. Pero si parte del evangelio que te dice no es verdad, entonces el mensaje íntegramente es falso. ¿Me explico? Entonces, la enseñanza los descalifica. Y luego, otra cosa, 2 Corintios 11, 19 al 20. Pablo está hablando de los mismos falsos apóstoles. Dice, por ser tan sensatos, le habla a la congregación, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza, o los explota, o se aprovecha de ustedes, o se comporta con altanería, o les da de bofetadas. Otra característica de los falsos apóstoles es el trato con sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Estos los esclavizan, los explotan y se aprovechan de ellos. Y son altaneros. Honestamente, todos los apóstoles que yo he conocido caen en esta categoría. Los explotan, se aprovechan y son bien sangrones, ¿verdad? Entonces, quizás su evangelio fue muy sutil o su mensaje fue muy sutil, pero luego viene la segunda parte, cómo trata a los demás. Porque si realmente vienes de Dios y le sirves a Jesús, es imposible que desprecies al cuerpo de Cristo. Así que un auténtico enviado de Dios, además de predicar sana doctrina, es humilde y trata con respeto a los demás. Cuando tú ves a alguien que aparentemente no tiene grandes faltas en su mensaje, pero su trato con los demás se parece a esto, queda descalificado también, como un falso enviado. Entonces, cuando hablamos de los apóstoles de hoy en día, tendríamos que decir, ¿es posible, bíblicamente hablando, que Dios le diga a alguien, tú veías esto? Y esa persona vaya y lo haga, y al hacerlo se convierte en un apóstol en cuanto a la definición de la palabra. Pero si lo que va a hacer no concuerda con la Escritura, queda descalificado. Si al momento de hacerlo no muestra amor hacia su hermano, queda descalificado. Entonces, aunque sepamos que puede haber apóstoles bíblicamente hablando, jamás debes dejar de examinarlos. Jamás puedes bajar la guardia. Jamás puedes confiar en una persona al grado de creerle todo lo que dice. Porque al momento en que te descuides, empiezan a meter cosas que no vienen en la Biblia, ¿verdad? Cosas lógicas, quizás, pero que no se apegan a la Escritura. Entonces, leamos por último Apocalipsis 2:2. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Dios aquí, o Jesús hablando a la iglesia de Éfeso, reconociéndoles que ponen a prueba a los que se dicen ser apóstoles y que los han hallado mentirosos. Entonces, si alguna vez te topas te topas con un apóstol,
tienes dos herramientas indispensables, bíblicamente hablando, para detectarlo. Si en esa ocasión que lo analizas, su mensaje es correcto y su actitud también, ¿significa que ya vas a confiar para siempre? Claro que no. Porque estos requisitos no caducan, no expiran, tienen que estar presentes siempre. Siempre tienen que estar presentes. Es posible que un enviado de parte de Dios se canse, se fastidie y tenga un comportamiento no acorde a un creyente, pero tiene que haber fruto de arrepentimiento. ¿Me explico? Entonces, un apóstol no va a ser perfecto, se va a equivocar, pero siempre va a reconocer su error, aunque le cueste mucho, aunque le cueste su reputación. Si realmente fue enviado por Dios, no podrá resistirse al propio mensaje que tiene que predicar. Pero no podemos negar que puedan haber apóstoles. Entonces, si te preguntan, oye, ¿qué opinas de los apóstoles de hoy? Tienes que hacer dos categorías, ¿verdad? ¿Apóstoles cuáles? No, pues esos que entran en caballo, o que piden un jet, o que traen guaruras, o que son déspotas con la gente, que te hacen declaraciones proféticas, y sabes que esos quedan descartados por el propio mensaje, sin siquiera tomar en cuenta los requisitos de un apóstol, ¿verdad? Quedan descartados por el propio mensaje, quedan descartados por su comportamiento. Pero podemos decirles con toda tranquilidad que sí puede haber apóstoles hoy en día, al igual que los profetas y los evangelistas. Nadie duda de que los evangelistas sigan activos, pero sí dudan de los apóstoles, ¿verdad? Y de los profetas. ¿Por qué razón habría de aceptar solo el evangelista y negar a los otros? No hay ninguna razón. Pero, bíblicamente hablando, tienen que tener ciertas condiciones para que sean reconocidos. Entonces, si algún día Dios te pide que hagas algo, considérate un apóstol. Y pon mucho cuidado en el mensaje que se te encomendó. Sin los apóstoles o sin los profetas, la edificación está incompleta. Es necesario que haya enviados entre nosotros. Y quizás va a ser difícil que los encontremos entre nosotros porque hay mucha forma de hablar de Dios en este lugar, ¿no? Hay mucha gente a quien hablarles de Dios. Pero a quienes le llaman misioneros, personas que dicen, creo que Dios me está enviando a algún lugar, ¿verdad? Si realmente Dios los está mandando, ¿qué son entonces? Apóstoles. Y quizás el concepto misionero ha reemplazado el término de apóstol, aunque no hay misioneros en la Biblia, ¿verdad? Son los apóstoles. Entonces quizás un apóstol puede ser alguien que dice, ¿sabes qué? Siento que yo y mi familia tenemos que mudarnos a una ciudad porque ahí Dios quiere que predique el evangelio. Si alguien se acerca a la congregación y queremos ser bíblicos y nos habla de que tiene ese deseo y en algún futuro, porque ahorita aunque quiera no podríamos ayudarlo económicamente, pero si en algún futuro podemos ayudarlo económicamente, habría que ponerle los filtros, ¿verdad? No decirle, estás loco, los profetas ya no están activos, sino decir, bueno, por tu testimonio, por el mensaje que entiendes o el evangelio que predicas, podemos concederte la duda de que Dios te ha mandado y debiésemos participar en la medida de lo posible con ellos para que fuera enviado para imitar a la iglesia de Antioquía cuando Pablo y Bernabé fueron apartados por el Espíritu Santo. Así que esperemos en Dios que entre nosotros haya apóstoles. En cuanto al cristianismo en nuestro estado hay mucho, pero bíblico casi ninguno. Quizás cabría más la definición de evangelista entre nosotros que de apóstol, pero es posible que entre nosotros se levanten apóstoles. Y de hecho sería todo un privilegio poder apoyar a un apóstol bíblico entre nosotros o poder conocer a uno de veras, ¿verdad? Pero el que es apóstol difícilmente va a andar diciendo que lo es, ¿verdad? Si alguien dice que es humilde y lo publicas en Facebook, pues ya se te acabó la humildad. En ese momento dejaste de ser humilde, ¿verdad? Si me dices que tú eres muy honesto y me lo tienes que estar recordando siempre, pues ya tienes un problema con tu honestidad, porque no cuadra con tu comportamiento. Entonces, en cuanto a los apóstoles, que es un tema que está muy de moda, todo el mundo quiere ser apóstol, tenemos que ser cautelosos y saber reconocer que bíblicamente los puede haber, ¿verdad? Entre nosotros no he conocido ninguno, no he conocido ningún apóstol bíblico. Si tú lo conoces, pues preséntamelo. Tengo muchas cosas que preguntarle. Hay mucho que aprender de alguien que haya sido enviado por Dios, como en el caso de los evangelistas. ¿Conoces algún evangelista?
El evangelista edifica la iglesia, no nada más trayendo los nuevos, sino a la congregación. Necesitamos que un evangelista nos edifique. Necesitamos que un profeta nos edifique. Si nos faltan los ministerios, quizás no estamos siendo edificados completamente. Digo, fiel es Dios que no nos va a dejar, ¿verdad? Y que nos va a dar todo lo que necesitemos. Pero es necesario reconocer la interdependencia entre los ministerios y, en la medida de lo posible, decirle a Dios, levanta entre nosotros a los profetas, apóstoles, maestros, evangelistas que requerimos para ser edificados como tu palabra lo enseña. Entonces, vamos a ponernos de pie. Quizás entre los que estamos aquí hay un apóstol, pero todavía no sabe. Quizás te va a enviar. Yo espero que de aquí salgan. Quizás no lo sabes todavía, como quizás cuando Bernabé estaba en Antioquía, no se lo esperaba. De repente Dios te puede decir que vayas. Enfoquémonos en la Escritura, que nuestro mensaje sea fiel y en nuestro testimonio, ¿verdad?, que sea congruente. Y cuando Dios guste llamarnos, podemos no ser capaces para hacerlo porque no es nuestra capacidad lo que lo define. Pero ya no tendríamos ese nerviosismo característico de alguien que le piden que haga algo que no está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Si alguien le dice, ¿sabes qué? Mañana vas a compartir, normalmente esa persona está bien nerviosa. ¿Por qué? Por distintas causas. Pero si tuviese una enseñanza sólida y le dicen, mañana vas a predicar, ¿se pondría tan nervioso? No, porque dice, ¿sabes qué? Tengo un montón de ideas, nomás déjame poner en orden cuál voy a hablar, ¿verdad? Si te dicen, oye, tienes que evangelizar, ¿qué dices? Dice, no, Hernán, pero pues yo no sé evangelizar. ¿Cómo no vas a saber? Si tú estudias la Escritura, sabes perfectamente lo que un evangelista hace. ¿Qué pasa si Dios te dice algo que va a suceder? Como Agabo en el Nuevo Testamento. ¿Te vas a animar a decírnoslos o te va a dar mello y vas a pensar que eres tú? Cuando quizás realmente el Espíritu Santo te está diciendo algo. Cuando estudiamos la Escritura, hay una seguridad que podemos experimentar cuando seamos llamados. Porque sabemos que lo que hablemos mínimo, tenemos la certeza de que es bíblico. Lo que hagamos está basado en las Escrituras. Pero si no tenemos ese hábito y nos pesca de sorpresa, como quiera Dios nos va a mandar, pero vas a estar sufriendo de inseguridad, ¿verdad? Cosa que no debería de suceder entre nosotros. Entonces pidámosle a Dios que si va a levantar apóstoles, profetas, que los analizaremos el domingo si Dios quiere, evangelistas, que mucha falta nos hacen de los de veras, que estemos preparados, que hagamos nuestra parte para que cuando nos pida hacerlo, mínimo estemos seguros de lo que hemos estudiado, de lo que hemos aprendido, para no estar sufriendo de nervios, como ven. Vamos a orar entonces. Señor, tu palabra nos enseña que tú eres quien capacita al que llamas, pero también nos enseña que nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño en conocerte cada vez más por medio de las Escrituras. Tu palabra enseña que tú eres quien elige sin importar las capacidades, pero también enseña que tenemos que ser responsables, castigar nuestros propios cuerpos, someter nuestros pensamientos a ti, estudiar las Escrituras porque a las Escrituras hablan de ti, porque son útiles para exhortar, para enseñar, para redarguir, etc. Así que te pido que nos permitas ser congruentes, hagamos la parte que nos corresponde para que cuando seamos llamados según tu propósito, podamos sentirnos seguros no en nuestras capacidades, sino en que cuando hablemos la boca, podemos hablar mínimo con la seguridad de que estamos hablando tu palabra. Concédenos que cuando seamos enviados a lo que tú quieras enviarnos, podamos reposar en tu palabra, que no estemos angustiados por el tiempo que no aprovechamos, por el tiempo que no oramos, por el tiempo que no estudiamos, sino que digamos, bueno, he estudiado, tengo una relación con Dios, sé que Él va a hacer su voluntad y que va a guiar mis pensamientos para hablar todo lo que Él me ha enseñado. Queremos estar seguros como estaba seguro Pablo. Como estaban seguros tus apóstoles, tan seguros estaban que daban la vida con tal de no desobedecer el mandato que les dabas. Concédenos la misma gracia y la misma misericordia para estar 100% seguros cuando tú nos has enviado algo. Concédenos la humildad que se requiere para servirte y la congruencia en nuestras vidas para no ser descartados o desacreditados por nuestros propios errores. Sabemos, Señor, que
has depositado una gran responsabilidad, al grado que si alguien no cree nuestro mensaje es como si no te creyera a ti, y si alguien recibe nuestro mensaje es como si te recibiera a ti. Así que permítenos tomar la responsabilidad que nos corresponde para hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para ser hallados fieles delante de ti en cuanto a la interpretación de tu palabra. Así que, Señor, levanta, según tu voluntad, los ministerios entre nosotros para que podamos ser edificados como conviene. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguien tiene una pregunta? Aunque sé que ya no preguntan. ¿Nadie? Bueno.